por aquí hoy venimos a saludar a este gran periodista. Hola Daniel, ¿qué ¿cómo tal? estás? Mucho gusto, Daniel Alfredo, gracias por la invitación. Ignacio Matamala Thompson. Sí, Es el nombre completo, tal cual. Ese es el nombre completo que ha escrito este libro. A ver, préstame el libro, por favor. Los Reyes Desnudos. Deben haber hartos Reyes Desnudos, ¿eh? Los Reyes Desnudos, ¿es tu quinto libro más o menos? Sí, que tiene que ver con una recopilación de columnas escritas en distintos medios, en La Tercera, en CIPER y ¿Qué pasa?, pero que tienen todo el hilo conductor del poder en Chile y cómo ese poder de alguna manera queda desnudo frente a la sociedad con los escándalos de los últimos años. Ya, y ese poder y la gente del poder, los políticos y todo, ¿se molestan cuando tú los mencionas un poco? ¿Tienen alguna reacción de ellos? Bueno, siempre puede haber molestia en algunos casos puntuales. Ahora, yo trato de ser, y soy siempre bastante escrupuloso en mi trabajo, en los trabajos de investigación que hago, en lo que hago en CNN y en las columnas, en términos de saber que toda la información esté muy bien chequeada. Y evidentemente eso, cuando uno entra en este tipo de temas, hay que ser tremendamente cuidadoso sobre la información que se entrega y por ahí es el resguardo que uno tiene, de saber siempre que lo que está diciendo es verdad, está chequeado y está confirmado. Pero Tene Marinovich te contestó a una columna que escribiste tú el domingo en La Tercera y dice ella que estás muy mal informado y que tomaste este pacto de la ONU como muy superficialmente. No sé si leíste o viste este video. Entiendo una respuesta en video. Yo trato de no contestar muchas cosas que se ponen en redes sociales, sobre todo cuando intentan artificialmente crear polémica y controversia. Tú sabes que en redes sociales hay mucha gente dedicada a estar todo el día tratando de hacerte picar en alguna controversia, porque eso les sirve a ellos también. Todas las columnas están perfectamente bien informadas, bien documentadas y eso se puede demostrar en cualquier momento y en cualquier parte. Y este artículo que tú escribiste, Ganaron los corruptos, ¿terminaste amargado después de escribirlo? Porque yo al leerlo terminé amargado. Es que claro, cuando uno ve la realidad de lo que ha pasado en muchos casos de corrupción, en muchos casos de relaciones impropias entre la élite empresarial y política en Chile, efectivamente la conclusión es un poco esa. Hay casos, por ejemplo, Alfredo, el caso Penta, que luego deriva en el caso SQM, y venían muchos más casos, porque eran muchísimas empresas que habían financiado de manera ilegal la política en Chile, y todo eso finalmente se terminó tapando, con distintos mecanismos. Los fiscales que estaban a cargo de la investigación los arrinconaron hasta sacarlos del Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Internos se le utilizó para que no se querellara, y al no querellarse impuestos internos no puede haber investigación de la Fiscalía. Entonces el poder, y cuando hablo del poder hablo en su totalidad, no de izquierda ni de derecha, sino porque aquí estaba involucrado tanto el gobierno como la oposición de la época, logró que en estos casos no hubiera persecución de casos bastante graves de financiamiento ilegal de la política. Y esa columna, que es una de las contenidas en el libro, muestra eso, digamos, cómo finalmente esa corrupción no pudo ser perseguida y cómo, y lo reconoció un exministro de la Corte Suprema en una entrevista hace muy poco, cómo finalmente hubo una suerte de perdonazo general para casos que eran bastante graves, en mi opinión. Ganaron los corruptos, ¿y alguna vez ganarán los buenos? A ver, yo no me gusta mucho plantear las cosas en términos de buenos o malos. Yo creo que sí, claro. Hay que plantearlo en términos de cómo hacemos para tener mejores instituciones en el país, cómo hacemos para que haya, sobre todo, una relación más horizontal entre el poder y los ciudadanos. Uno de los problemas graves, me parece, en Chile, es una concentración del poder muy fuerte en pequeños grupos cerrados, con muy poco acceso a la meritocracia. Y cuando esos grupos de poder son tan cerrados, pasan este tipo de cosas, que finalmente también pueden cerrarse como estructuras para defenderse cuando aparecen a la luz escándalos como los que hemos tenido en los últimos años. ¿Estás un poco decepcionado de la sociedad chilena? Decepcionado de la sociedad, no. Yo creo que ha habido varios avances en los últimos años. No es que estas cosas sean nuevas, Alfredo, y tú lo sabes mejor que yo, digamos, han pasado siempre este tipo de hechos corruptos, de pactos ilegítimos entre distintos grupos del poder. Creo que hay un avance y es que hoy sabemos más de lo que pasa y eso es un primer paso. Saber más, tomar conciencia. Falta, creo yo, ahora, a partir de ese conocimiento que ahora tenemos y antes tal vez no teníamos, de las cosas que ahora sí se saben, poder generar mejores instituciones que nos permitan ir avanzando en esto. Te pongo un ejemplo que me parece que es súper claro y es la última columna que escribí en La Tercera. En Perú había una investigación por el caso Odebrecht, un caso de corrupción tremendamente importante. Bueno, y el fiscal nacional, el 31 de diciembre, entre gallos y medianoche, destituye a los dos fiscales que estaban investigando los casos de corrupción en Perú. Y se creó una reacción social tan fuerte contra lo que estaba haciendo el fiscal nacional que tuvieron que ser repuestos los dos fiscales para seguir investigando la corrupción. Cosa que podría haber pasado aquí también. Ojalá hubiera pasado acá. Claro. Y yo creo que nos dan una lección muy importante de lo que se puede hacer cuando hay una reacción social
no de un sector político u otro, sino una reacción social masiva en contra de la ¿Y corrupción. dónde te ubicas políticamente? Yo soy periodista y hago periodismo. Pero es un ser pensante que tiene un punto de vista ante la sociedad. Sí, por supuesto, y mis puntos de vista están expresados en las columnas, Sí. en las columnas de opinión que también hago en CNN, pero no son un punto de vista que se ubique en el centro, en la derecha o en la izquierda. Hay temas en los cuales estoy más cerca de la derecha, hay temas en los cuales estoy más cerca de la izquierda, pero no me matriculo con un sector político y creo que para mi labor como periodista eso es muy importante, no matricularme ni con un sector, ni con un partido político, ni con un candidato, ni con un movimiento. A mí lo que me importa es la verdad, plantear la verdad sobre temas como estos y, por ejemplo, cuando hablo de la corrupción no es de izquierda ni de derecha. No, La corrupción está en todas transversal. partes. Exactamente. ¿Cuáles son los defectos más graves que le encuentra a nuestro país en la actualidad? Yo creo que un defecto importante de Chile es la ausencia de meritocracia. No quiero decir que no exista en lo absoluto, pero quiero decir que los círculos de poder son demasiado cerrados, cosa que contradice a este Chile que supuestamente es un Chile de libre mercado, donde prima la libre competencia, donde deberían ser los mejores los que se impongan. Hay un estudio muy interesante de Seth Zimmerman, que es un profesor de la Universidad de Chicago, que estudió la composición de la élite empresarial en Chile. Y él llega a la conclusión que más de la mitad de los puestos de esa élite empresarial, más de 2.000 gerentes y altos cargos de las principales empresas, más de la mitad de los cargos son gente que viene de solamente 9 colegios del sector oriente de Santiago. Cuando ves un país tan rico, tan diverso como Chile, con tanto talento distribuido de Arica a Punta Arenas, es increíble pensar que más de la mitad de los cargos se lo repartan entre los compañeros de 9 colegios. Ese yo creo que es un Chile que hay que cambiar. Y los profesionales de nuevas universidades también, yo creo. Y menos, menos. realmente menos universidad. Ahora, en la universidad uno podría decir que ya hay cierto nivel de meritocracia porque ha habido cierta competencia, pero cuando lo que determina tu ingreso a una élite en tu adultez es el colegio en que pudieron meterte tus padres cuando tenías 4 o 5 años, bueno, hay algo que está funcionando muy mal como país. Es la mayor virtud de este país. La mayor virtud, hay varias. Yo veo un país que de alguna manera se sorprende todavía y es capaz de entender que hay que cambiar las cosas. Yo creo que este es un país en que los chilenos no son conformistas. Me da la impresión de que, por lo menos lo que yo veo cuando hago firmas de libros, cuando converso con la gente, cuando me paran en la calle para comentarme algo, veo esa sensación de decir, queremos ser mejores, queremos avanzar como país. Nos falta, entendemos que nos falta y queremos mejorar. Yo creo que todavía hay un optimismo en que somos un país que va progresando, en que estamos mejor que hace 30 años, sin duda, digamos, en que hemos dejado atrás cosas tan tremendas como una dictadura y hemos podido establecer un país mejor. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para en 30 años más también poder mirar hacia atrás y decir, pucha, hemos avanzado, hemos mejorado? Claro, pero ¿y qué opinas entonces de la política y los políticos que se estarían a cargo de esta reestructuración del país? De este cambio, bueno, de este futuro. Sí, es difícil porque de alguna manera la política también, y lo conversábamos, Alfredo, fuera de cámara, se está centrando mucho en minucias, en peleas que sirven para el Twitter, para el trending topic del día, para la discusión pequeña, sobre temas que al final no tienen ninguna relevancia. Y lamentablemente ese tipo de política, no solo en Chile, sino en buena parte del mundo, se está imponiendo, ¿no? Una política muy de la confrontación pequeña, muy de apelar a los lados más oscuros de la personalidad humana, apelar al miedo, a lo diferente, por ejemplo, o apelar a emociones como el odio. Eso ha funcionado en distintas partes del mundo, funcionó con Trump, por ejemplo, creo que funcionó con Bolsonaro en Brasil, funcionó, me refiero en términos electorales, para ganar elecciones, pero no es manera de construir un país. Y ahí todos tenemos una responsabilidad, los medios somos responsables también, porque muchas veces le damos demasiada importancia a cosas que no son relevantes y se nos olvidan las grandes discusiones de fondo, ¿no? Tú empezaste en Canal 13. Empecé en Canal 13 haciendo la práctica. Y ahí te quedaste. Ahí me quedé, hice harta carrera en Canal 13, partí haciendo la práctica, varios programas también cortando de éxito. notas, haciéndole cuñas a otros periodistas. Fui reportero, fui editor de política y economía, fui editor de programas y luego conduje programas como el Telenoche, por ejemplo, debates presidenciales. No, y el programa del mediodía también de noticias. El Teletarde también Teletarde, lo conduje en su momento junto a Carol Rejola. Entonces hice una carrera bien bonita porque me permitió conocer todos los aspectos del trabajo en televisión, del trabajo periodístico en televisión me refiero, desde tener que hacer cámara de repente en alguna emergencia, cortar notas, trabajar produciendo para otros periodistas. Y eso te permite entender también que el trabajo en televisión es siempre un trabajo de equipo. No es que una persona sola la va a hacer, digamos, sino que el equipo es súper relevante. ¿Y después te fuiste a Estados Unidos? Sí, estuve un año estudiando en Estados Unidos un Master of Arts en la Universidad de Columbia, un máster en periodismo político, porque me pareció importante intentar reforzar mi formación y sobre todo entender la forma en que el periodismo político en Estados Unidos en general ha entendido su misión.
Yo creo que ellos entienden, y los grandes medios tradicionales de Estados Unidos, como el New York Times, el Washington Post, que han hecho tremendas investigaciones, hasta han llegado a derribar un presidente en el caso Watergate, ellos entienden que tienen una labor del lado de los ciudadanos y al servicio de los ciudadanos en fiscalizar y en controlar el poder. Y eso me parece súper importante de entenderlo, de comprenderlo, y de intentar, dentro de las limitaciones y de las capacidades que uno tiene, intentar hacerlo también. Entender siempre que uno es un servidor de los ciudadanos, finalmente. Sin duda, no la estrella. Para nada, uno está al servicio de lo que los ciudadanos necesitan saber. Esa es la legitimidad que yo creo que tiene el trabajo de un periodista. Cuando tú te pierdes de eso, cuando se te olvida que tu labor es servir a los ciudadanos, hacer las preguntas que ellos no pueden hacer directamente, investigar los temas que a lo mejor una persona no tiene el tiempo ni las posibilidades de investigar, ahí es cuando uno está tratando al menos de hacer su pega. Sin duda, esa es la labor del periodismo, debería ser siempre la misma. Imagínate, Alfredo, tienes mucha más experiencia que yo en esto y hablábamos, ¿no?, de la escuela de periodismo, de esas ilusiones también con las que uno estudia periodismo, porque realmente tiene una vocación, ¿no? Es una vocación, sin duda. Oye, ¿tú te fuiste solo a Estados Unidos? En ese momento, estamos hablando del año 2011, me fui con mi pareja de ese entonces. Volví el año 2012 y cuando volví pasé, digamos, a CNN. Y desde entonces he estado trabajando en CNN. Estás casado con una actriz, con Blanca Lervin, una gran actriz chilena. Esa es la esposa de Daniel, no todo el mundo sabe. Pero ella tuvo que suspender su carrera un poco por ti, ¿o no? Lo que pasa es que a principios de este año yo fui seleccionado a una beca en la Universidad de Chicago. ¿Y ella te acompañó? Me acompañó, claro que sí, me acompañó, obviamente. Postergando sus aspiraciones profesionales no es fácil, ¿eh? Claro, tuvo que poner varios trabajos ahí en pausa. Bueno, ella es un tremendo apoyo para mí. Es divertido porque siempre a ella le preguntan cuando hace sus roles, le ha tocado hacer varias veces como periodista, ¿no? En la ficción, está haciendo una teleserie ahora donde hace los de periodista, y siempre le preguntan a ella si yo le ayudo en su trabajo. Y nunca me preguntan a mí al revés, ¿cómo me ayuda ella? Y ella me ayuda muchísimo. De hecho, cada vez que mando una columna semanal a La Tercera, mi rito es que termino de escribirla, la imprimo y se la paso a ella para que me la revise. Y siempre me encuentra... Que te encuentra algo. Siempre me encuentra un error, siempre me encuentra una manera de mejorar un párrafo, etcétera. Así que además es una excelente editora, además de una muy buena. Y con un hijo ya... ¿Qué edad tiene él hoy? 2 años. 2 años, sí. Tan chocho. Sí, imagínate. Afortunadamente además tengo un trabajo en el cual, si bien es muy exigente, me permite estar bastante en mi casa y trabajar desde mi casa. Ya, no tienes que estar en el canal mismo. Físicamente no tengo que estar todo el día en el canal. Obviamente uno está siempre leyendo, viendo lo que pasa, coordinando entrevistas, por WhatsApp viendo temas, investigando, pero puedo estar físicamente en la casa. ¿Y eres romántico tú, por ejemplo? Eso. Que esa pregunta tendrías que hacérsela a mi pareja, yo creo. No, pero uno siente si es romántico, ¿no? Porque uno te ve tan preciso, tan exacto en lo que pregunta a través de la televisión. Uno dice, Daniel será capaz de bailar románticamente. También, con no. Talento para el baile no tengo mucho, pero le hago empeño. ¿Y el fútbol te ha gustado siempre? Porque escribiste libros sobre el fútbol, a gol y autogol, sí, y el del Mundial de 1962. Sí, siempre me ha gustado el fútbol, de muy chiquitito, de muy chico siempre me gustó. Y sí, también lo mismo, muy poco talento para jugar fútbol. ¿De qué club eres? De la Chile. Bueno, aquí somos todos azules, miren la camiseta. Miren la camiseta. ¿Y vas al estadio, ves los partidos por televisión? ¿Te entretiene realmente el fútbol? Sí, veo más por televisión. Al estadio me cuesta un poco ir porque el tiempo siempre es complicado y el poco tiempo que uno tiene el fin de semana se lo dedica un poco a la familia, entonces no es tan fácil ir al estadio, pero cuando voy disfruto mucho y sobre todo he ido a ver hartos partidos de la selección. Me ha tocado la suerte de ver partidos, la final de la Copa América, cuando le ganamos a Argentina. Partido importante, digamos. Claro, o tuve la suerte de poder ir cuando fue el partido con España en el Maracaná, en el Mundial de Brasil, ir también allá y poder ver el partido. Oye, y este problema que tuviste con tus compañeros de colegio, tú estudiaste en el Instituto Alemán de Valdivia, Osorno. Yo soy valdiviano, estudié en el Instituto Alemán de Valdivia hasta 6º básico, y entonces mi mamá se trasladó a Osorno, nos fuimos con ella obviamente, y terminé mi colegio de 7º básico a 4º medio en Osorno. ¿Y mandaron una carta a tus compañeros del curso criticando un poco? Sí, es bien curioso porque fue por unas declaraciones que yo di en el diario La Tercera, donde me preguntaban cómo había sido mi adolescencia en Osorno, y yo contaba un poco que había bastante clasismo, que había un poco de discriminación, cosa que por lo demás no tiene nada de raro en Chile, digamos. Yo creo que no hay ningún lugar en Chile donde no haya clasismo. Ahora, lo curioso es que 3 compañeros mandaron una carta diciendo que tenían un punto de vista distinto, y luego 4 compañeros mandaron otra apoyándome, diciendo que tenían mi misma mirada. Ahora, nadie se acuerda de la segunda carta, obviamente. No se acuerda solamente de la primera. Y a propósito de esto, ¿qué pasó en Radio Agricultura?
que tú estabas invitado a un programa y no, después me bajaron, dijiste tú. Sí, yo me pregunto lo mismo. Estaba invitado, listo para salir al aire, digamos, me iban a llamar por teléfono a las 6:30 de la tarde, creo, un programa. Y no me llamaron, no me llamaban. Llamé de vuelta para ver si había algún inconveniente y me dicen que por instrucciones superiores de la gerencia de la radio yo estaba vetado de la radio, que no podía aparecer al aire. Yo obviamente tenía que dar una explicación porque... Pero tú habías ido hacía muy poco en esa misma radio a La Mañana Interactiva. Había ido la semana anterior a una entrevista, aparentemente a alguien no le gustó, o lo que dije, o alguien se molestó dentro de la radio, y hacen este veto. Como estaba avisado que yo iba a aparecer en la entrevista, me pareció que yo tenía que dar una explicación de por qué no había aparecido en la entrevista, digamos, porque no había sido por irresponsabilidad mía, entonces dije esto. Y el hecho de que se conociera públicamente, al parecer, ayudó a solucionarlo porque rápidamente, un par de días después, me llamaron y me invitaron a otro programa de la Radio Agricultura, así que pude ir. Yo lo di por zanjado el episodio porque me parece que si a uno crees que hay invitarlo lo vuelven a invitar. ¿Hay libertad de expresión en Chile real? Sí, hay libertad de expresión. Ahora, hay problemas, me parece, un poco en términos de la pluralidad de los medios. Eso sí es cierto que en general los medios tradicionales, algunos de los medios tradicionales, uno puede decir que a uno le gustaría que hubiera mayor pluralidad, pero sí hay libertad de expresión. Uno evidentemente, y las redes sociales ahí ayudan a que también haya... En los medios, decía yo, en los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que en general sí. A uno de pronto le gustaría que hubiera, por eso digo, más pluralidad. O sea, ojalá en vez de 2 diarios hubiera 4 o 5 periódicos de circulación nacional para que hubiera más voces diferentes. Pero en general yo he tenido la suerte de poder trabajar en medios donde tengo plena libertad para... En este caso de CNN, porque el dueño está muy lejos también. En CNN. Sí, pero por ejemplo yo... Pero no te dicen nada. Claro, no. Pero también yo he trabajado en otros medios. Trabajé en Radio Sonar, por ejemplo, trabajé en Radio Infinita y la verdad es que tengo que decir que siempre tuve completa libertad para expresarme. En la medida en que lo que dijera estuviera bien fundamentado, por supuesto, en la medida en que uno es responsable en su trabajo, al menos yo he tenido la suerte de poder elegir trabajar en medios donde pero tengo hay pocos plena libertad. periodistas que dicen lo que piensan realmente, y tú en el programa 360 grados tienes una editorial, por decirlo así, que Claro. expresas tu opinión. Claro. Sí, ahora eso, hay medios o hay programas donde hay mayores espacios para, por ejemplo, columnas de opinión, hay otros que no. Yo creo que la opinión es un género periodístico más, eso lo aprendimos yo creo los dos, lo mismo en la escuela, que hay 3 géneros periodísticos, Sí. el género de la información, el de la interpretación y el de la opinión. Y por lo tanto uno es tan periodista cuando está informando, cuando está interpretando o cuando está opinando. Y hay distintos formatos, y está bien que lo haya, y hay distintos programas. A mí más que decir hay una forma correcta de hacer periodismo, lo que me interesa es que haya pluralidad, que haya distintas maneras, que haya distintas visiones, distintas miradas, y que el público, dentro de todas esas miradas, pueda hacerse entonces una impresión más amplia de la realidad. Aunque generalizar es bastante difícil y no apropiado, pero ¿tú cómo encuentras que está el periodismo chileno? Yo creo que el periodismo chileno tiene aspectos muy positivos. Se han denunciado muchas cosas que si no, no se habrían sabido. Es que yo creo que eso es bien relevante. Hay gente que está haciendo muy buena investigación. El periodismo ha sido muy importante en muchos casos. Bueno, este libro, cuando yo hablo de trabajo colectivo en periodismo, claro, las columnas son mías, pero estas columnas yo no las podría haber escrito sin otros periodistas que hicieron investigación de muchos de los temas que yo comento. Y que tú leíste y después fuiste Por supuesto. Entonces, orando cosas. todo trabajo finalmente tiene algo de colectivo y creo que hay muy buenos periodistas haciendo una muy buena pega. Ahora, también hay problemas objetivos. En general, los sueldos para muchos periodistas en Chile no son buenos y eso hace que No, muchos son jóvenes... malos, directamente, son claro. directamente malos, tú lo dices muy bien. Y eso hace que muchos jóvenes talentosos, que uno dice, este cabro tiene, oye, va a ser un gran periodista de aquí a 10 años, pero en un momento dice, mira, tengo que mantener a mi familia, tengo un hijo, no me da, y se va a trabajar a relaciones públicas. Vamos a las relaciones públicas, a encontrar todo bueno de la Claro. empresa en que uno Y trabaja. hay grandes talentos, en el fondo, lamentablemente se pierden. Sí, no hay duda que es así. Bueno, este libro, Los Reyes Desnudos, una nueva creación de Daniel Matamala, que escribe bastante bien, escribe como habla, eso es lo bueno. Porque no hay mejor manera de escribir que como uno habla, creo yo, no sé. Es verdad. Es verdad, claro. ¿Qué esperas del futuro? ¿Del futuro del país? No, de ti. De ti. Ojalá- Quedarte ahí en CNN. Ojalá poder... El periodismo es mi vocación, es un oficio que quiero y ojalá poder, el resto de mi vida, poder vivir de hacer periodismo. Eso.